Mi nombre es Moisés, y esta es la historia de cómo Dios me llamó a liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Todo comenzó cuando yo era un bebé, hace muchos años. En aquel tiempo, el faraón de Egipto temía que los israelitas, que éramos muchos y fuertes, nos rebeláramos contra él. Por eso ordenó que todos los niños varones que nacieran entre nosotros fueran arrojados al río Nilo. Pero mi madre, que me amaba mucho, me escondió durante 3 meses, hasta que no pudo hacerlo más. Entonces, me puso en una canasta de juncos, la cubrió con brea para que no se hundiera, y me dejó entre los juncos de la orilla del río. Mi hermana Miriam se quedó cerca para ver qué me pasaba. Por providencia divina, la hija del faraón bajó al río a bañarse, y vio mi canasta entre los juncos. La mandó traer, y cuando la abrió, me vio llorando. Se compadeció de mí, y se dio cuenta de que yo era uno de los niños hebreos. Entonces, mi hermana se acercó y le preguntó si quería que le buscara una nodriza hebrea que me criara. La hija del faraón aceptó, y mi hermana me llevó de vuelta a mi madre. Así fue como me salvé de la muerte, y como la hija del faraón me adoptó como su hijo, y me puso por nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. Crecí en el palacio del faraón, rodeado de lujos y privilegios, pero nunca olvidé que yo era un israelita, y que mi pueblo sufría bajo la opresión de los egipcios. Un día, cuando ya era un hombre, salí a ver la condición de mis hermanos y vi cómo un egipcio golpeaba a un hebreo. Miré a un lado y a otro, y al ver que no había nadie, maté al egipcio y lo escondí en la arena. Al día siguiente volví a salir y vi a 2 hebreos que se peleaban. Les reprendí y les pregunté por qué se hacían daño entre hermanos. Pero uno de ellos me respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces me di cuenta de que se había sabido lo que había hecho, y temí por mi vida. El faraón se enteró también y buscó matarme. Por eso huí de Egipto y me fui al desierto de Madián. En Madián me acogió un sacerdote llamado Jetro, que tenía 7 hijas. Yo les ayudé a dar de beber a sus ovejas y me casé con una de ellas, llamada Séfora. Me dediqué al oficio de pastor y cuidaba el rebaño de mi suegro. Un día llevé las ovejas al otro lado del desierto, hasta el monte Horeb, que es el monte de Dios. Allí vi algo que me llamó la atención, una zarza que ardía en el fuego, pero no se consumía. Me acerqué a ver aquel gran prodigio, y oí una voz que salía de la zarza que me decía: «Moisés, Moisés». Yo respondí: «Heme aquí». La voz era la de Dios, que me habló así: «No te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Yo me cubrí el rostro, porque tenía miedo de mirar a Dios. Dios me dijo: «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora pues ven, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Yo le dije: «¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?». Dios me dijo: «Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte». Después de hablar con Dios en la zarza ardiente, tomé a mi mujer y a mis hijos, y los monté sobre un asno. Me dirigí a Egipto, con el bastón de Dios en mi mano. Pero yo tenía miedo de enfrentarme al faraón, y le dije a Dios: «Señor, yo no soy hombre de palabras, sino que soy tardo en el habla y torpe de lengua». Dios me dijo: «¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y he aquí que tu hermano Aarón, el levita, te saldrá al encuentro, y él hablará por ti al pueblo, y él te será por boca, y tú serás para él por Dios, y tomarás en tu mano este bastón, con el que harás las señales». Así fue como Dios me envió a Egipto, y me reencontré con mi hermano Aarón, a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Él me besó, y me contó todo lo que Dios le había dicho. Juntos fuimos a reunirnos con los ancianos de Israel, y les contamos las palabras de Dios, y les mostramos las señales que Él nos había dado. El pueblo creyó,
y se alegró de que Dios se hubiera acordado de ellos. Después de hablar con el pueblo de Israel, Moisés y yo fuimos a ver al faraón y le dijimos: «Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto». Pero el faraón nos respondió: «¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor ni tampoco dejaré ir a Israel». Entonces le dijimos: «El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Te rogamos que nos dejes ir camino de 3 días al desierto y ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada». Pero el faraón nos dijo: «¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. He aquí que el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis reposar de sus tareas». Y aquel mismo día, el faraón mandó a los capataces del pueblo y a sus oficiales, diciendo: «No daréis más paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan la paja por sí mismos. Pero les impondréis la misma cantidad de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso claman diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese el trabajo sobre los hombres, y cumplan con él, y no atiendan a palabras mentirosas». Así fue como el faraón endureció su corazón, y no quiso dejarnos ir. Y el pueblo nos echó la culpa, y nos dijo: «Que el Señor os mire y juzgue, porque nos habéis hecho abominables ante los ojos del faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten». Al ver que el faraón no nos escuchaba, Dios nos dijo: «Yo soy el Señor. Yo haré juicio sobre todos los dioses de Egipto. Yo soy el que soy, y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Pero el faraón no os dejará ir, a no ser que yo extienda mi mano y hiera a Egipto con todos mis prodigios que haré en medio de él. Después de esto, os dejará ir, y yo haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no salgáis vacíos». Así fue como Dios envió las 10 plagas sobre Egipto, una tras otra, para castigar al faraón y a los egipcios, y para mostrar su poder y su gloria. Estas fueron las plagas que Dios envió. La primera plaga: el agua del río Nilo se convirtió en sangre, y los peces murieron y el río se corrompió, y los egipcios no pudieron beber agua del río. La segunda plaga: de las aguas del río salieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, y entraron en las casas, y en los hornos, y en las camas. La tercera plaga: el polvo de la tierra se convirtió en piojos que infestaron a los hombres y a los animales. La cuarta plaga: Dios envió enjambres de moscas sobre Egipto, que entraron en las casas y que dañaron la tierra. La quinta plaga: Dios hirió con una plaga muy grave al ganado de los egipcios, y murió todo el ganado de Egipto, pero no murió el ganado de los hijos de Israel. La sexta plaga: Dios hizo que salieran úlceras malignas y pestilentes en los hombres y en los animales, que los llenaron de tumores en todo Egipto. La séptima plaga: Dios envió granizo sobre la tierra de Egipto, con fuego que corría por el suelo, y que hirió a todo lo que estaba en el campo, tanto a los hombres como a los animales, y a toda planta del campo, y a todo árbol del campo. La octava plaga: Dios trajo sobre Egipto langostas, que comieron todo lo que había quedado del granizo, y que devoraron toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles. La novena plaga: Dios hizo que hubiera densas tinieblas sobre la tierra de Egipto, que se podían palpar, y que duraron 3 días, de modo que nadie vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar. La 10ª plaga: Dios hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del siervo que estaba tras el molino, y todo primogénito de los animales. Después de la 10ª plaga, el faraón nos dejó ir, y salimos de Egipto con gran poder. Pero Dios no nos llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, sino que nos hizo dar un rodeo por el camino del desierto, junto al Mar Rojo. Y Dios iba delante de nosotros, de día en una columna de nube para guiarnos, y de noche en una columna de fuego para alumbrarnos. Pero el faraón se arrepintió de habernos dejado ir, y reunió a su ejército, con 600 carros escogidos, y salió tras nosotros. Nos alcanzó junto al mar en Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Cuando vimos al faraón y a sus carros, tuvimos mucho miedo y clamamos a Dios.
y le reprochamos a Moisés, diciendo: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros, sacándonos de Egipto? ¿No te lo decíamos nosotros en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, que mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés nos dijo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú, alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su caballería. Así fue como Moisés extendió su mano sobre el mar, y Dios lo abrió en dos partes, haciendo que el agua se amontonara a ambos lados como un muro. Y el pueblo de Israel pasó por en medio del mar, en seco, pisando el suelo. Cuando el faraón y su ejército vieron que nosotros habíamos pasado el mar, los persiguieron, y entraron tras nosotros en medio del mar, con todos sus carros y su caballería. Pero Dios hizo que se quitara la rueda de sus carros, y los trastornó. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al rayar el alba, el mar volvió a su cauce, y los egipcios al huir se encontraron con el mar. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar, y las aguas volvieron, y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Pero los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les fueron por muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel la gran mano que el Señor había hecho contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Después de ver la gran obra que el Señor había hecho, Moisés y yo cantamos este cántico al Señor, y todo el pueblo lo repitió con nosotros. Cantaré al Señor porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Señor es varón de guerra, Señor es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu excelencia has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, que los consumió como a hojarasca, y con el soplo de tus narices se amontonaron las aguas, se afirmaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero soplaste con tu viento y los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de los habitantes de Filistea. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los habitantes de Canaán. Caerá sobre ellos temblor y espanto. Con la grandeza de tu brazo se quedarán inmóviles como piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú has adquirido. Los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Señor.
en el santuario, oh Señor, que han afirmado tus manos. El Señor reinará eternamente y para siempre. Después de cruzar el Mar Rojo, el Señor nos guió por el desierto y nos dio maná del cielo para comer y agua de la roca para beber. Al tercer mes de haber salido de Egipto, llegamos al monte Sinaí, donde Dios había hablado conmigo desde la zarza. Allí Dios me dijo: «Sube a mí al monte y espera allí, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles». Y me dijo al pueblo: «Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». El pueblo respondió: «Haremos todo lo que el Señor ha dicho». Entonces subí al monte, y la gloria de Dios descendió sobre él como fuego, y el monte humeaba. Y el Señor me habló, y me dio los 10 mandamientos que escribió con su dedo en 2 tablas de piedra. Y estuve 40 días y 40 noches en el monte, sin comer pan ni beber agua. Pero mientras yo estaba en el monte, el pueblo se impacientó y le dijo a Aarón: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y Aarón les dijo: «Quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos». Y el pueblo le entregó el oro, y Aarón lo fundió, y lo convirtió en un becerro de fundición. Y dijeron: «Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto». Y Aarón edificó un altar delante del becerro y proclamó: «Mañana será fiesta para el Señor». Y al día siguiente, el pueblo se levantó temprano, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz, y se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse.